A decirles que tenemos visitas de allá de la República Mexicana. Ayer le decía yo a ella, no, hombre, hasta hablas diferente, andaba toda así, toda consentida ahí con la hermana. Tenía mis hermanas ahí, la sobrina, y andaba así. Digo, no, hombre, esta es como la de allanitas culecas con nosotros. Pero bueno, nos da gusto que estén aquí, de verdad, porque sí se alegra el corazón de allá de la Hortensia. Así de que, pues bueno, hermanos, vamos a, miren, ya tengo un tiempo hablando acerca de Mateo capítulo 24, pero el Señor me está moviendo a ir otra vez al desierto. Hay mucho desconocimiento realmente, creo que hay mucho desconocimiento, a pesar de que yo he visto que a veces quizás a lo mejor tenemos años en el Evangelio y no, como que no hemos entendido realmente el verdadero propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Y yo he visto en la práctica, y no con otras personas, sino en mi persona, en lo que vivimos, en todo lo que pasa, es que a veces, y voy a ponerme yo, para no meternos en problemas, ¿verdad? A mí el Señor tuvo misericordia de mí hace como 30 años. Ya hace bastante tiempo, ¿eh? Ya hace bastantito tiempo. Y a veces nos vemos y no miramos como que haya cambios. A veces nos miramos igual. Nos vemos así como que, o hay hábitos que tenemos que parece que nunca cambian y seguimos y seguimos y seguimos. Y una de las razones por las cuales yo creo es que realmente nosotros, el día que aceptamos como para la doctrina de la aceptación, que aceptamos a Jesús en nuestra vida, aparentemente pareciera que a partir de ahí empezamos a vivir como una etapa o una vida diferente en lo que es el cristianismo. Es más, me atrevo a decir que muchos hasta decimos que dejamos de ser católicos y nos hacemos evangélicos, y no creo yo en eso. Yo no creo que eso sea así. Yo creo más que nada que todo eso el hombre se lo ha inventado para hacer cosas que en realidad a veces le convienen, ¿verdad? Porque le convienen, porque yo creo que en experiencia propia, lo que quiero hablar en el día de hoy es que para mí la iglesia que conocemos actual empieza desde el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahí es cuando el apóstol Juan tiene una visión, una de las tantas visiones que él tiene, y ahí ve una mujer que aparece en un plano espiritual, en un plano celestial. Aparece una mujer con ciertas características que uno las puede identificar fácilmente. Por ejemplo, está vestida del sol, la luna debajo de sus pies, una corona de 2 estrellas, y al ver eso, que esta mujer está embarazada, porque dice que está embarazada, y más adelantito parece que en el verso 5 dice que da a luz un hijo, y eso yo creo que es fácil de identificar, ¿verdad? Sabemos que ese hijo pues es el Señor Jesús. Entonces creo yo que ahí precisamente en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis aparece el movimiento mesiánico, el movimiento que el Señor Jesús trae a la tierra como el Mesías. Ahí empieza ese movimiento. Pero empieza también una lucha. O sea, es un conflicto que aparece ahí muy fuerte. En el capítulo 12 del verso 3 aparece otra señal junto con la señal de la mujer que aparece. Y esta señal que aparece en el verso 3 tiene unas características bien señaladas. Ahí lo dice, ahí no lo dice. Ustedes lo pueden leer si quieren, capítulo 12, pero las características son es que es un dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Son 4 características que tiene. Y eso pues tampoco es tan difícil de identificar, ¿verdad? O sea, no vamos a... Y esta señal hace guerra contra la descendencia de la mujer del verso 1. Hace una guerra. Y yo me he dado cuenta que la mayoría de nosotros los cristianos estamos en guerra y no sabemos que estamos en guerra. A veces nos tiran por un lado y nos tiran por otro y tenemos un montón de cosas y, Dios mío, y casi siempre le echamos la culpa al diablo, o le echamos la culpa a los demás, o siempre buscamos un culpable. Es más, en el último de los casos hasta culpamos al Padre. ¿Por qué Él lo permite? ¿Por qué Él esto? Porque no.
No, yo creo que es más falta de conocimiento, porque desafortunadamente la misma escritura nos dice que el pueblo del Señor perece por falta de ese conocimiento. ¿Verdad? Cuando yo empecé a ver eso desde hace tiempo yo hice un estudio un poquito largo acerca de lo que es de lo que la mujer vive en una, ¿cómo se puede decir? Vamos a verlo, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, para poner todo en contexto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. En el verso 6. Quiero hacer primero esto para que veamos de lo que estamos hablando en el verso 6. Si gustan, ¿hay Biblias? Si no, ¿verdad? Para que vean lo que estamos diciendo, que no estamos inventando cuentos. En el capítulo 12 del verso 6 dice, miren lo que dice, y la mujer, ¿cuál mujer? La del verso 1, es la mujer que da luz. Esa mujer huye al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios. O sea, el Señor le prepara un lugar a esta mujer, dice, para que ahí la sustenten por 1260 días. Les dije la vez anterior que yo no voy a entrar en esto de qué son los 1200, todo eso, porque en realidad creo que al final de cuentas, pues yo creo que es en la sola potestad del Padre en un tiempo nos lo va a decir exactamente qué es lo que pasa. Yo he escuchado a muchos hermanos y pues muy lo respeto mucho, porque de alguna manera si el Señor no nos lo muestra a nosotros, se lo puede mostrar a alguien más, ¿verdad? Así es que bueno, ahí esta mujer es llevada ¿a dónde? Al desierto, ¿verdad? Váyase al verso 13, ahí mismo, Apocalipsis 12, 13. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, la que había dado a luz al hijo varón. Persigue a esta mujer, que fue la que dio a luz hace 2000 años al prototipo que nosotros tenemos como de Mesías, que recae en la persona de Jesús, del Señor Jesucristo. Dice, caray, dije, ¿por qué no veo bien? ¿Por qué no tengo los lentes? ¿Verdad? Dice, y verso 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, ¿en dónde está la mujer? En el desierto. El desierto es una forma, es un tipo de poder entender. ¿Cómo lo pondríamos, Padre? ¿Cómo lo pondríamos, Señor? Es como un estado de trayecto, que tiene que ver muchas cosas. No hay agua, hay peligros, hay tantas cosas, y el Padre la lleva ahí la manda. Ahora, ¿por qué yo digo que la iglesia actual, la iglesia que nosotros conocemos como iglesia, está en el desierto? Sigue estando en el desierto, porque en el capítulo 17, vamos a verlo, mire, en el verso 3, lo tiene, capítulo 17 de Apocalipsis, verso 3. Dice, y me llevó en el espíritu, ¿a dónde? 17.3, por favor búsquelo. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Cuál mujer?
Aquí es donde quiero que pongamos mucha atención. No es la mujer del verso 1 del capítulo 12, no es. Es la señal del verso 3, pero aquí ya es una mujer. ¿Sí? Sí estamos ahí, ¿no? Mírelo bien. Capítulo 12. Regrésese al capítulo 12. En el capítulo 12, en el verso 1, hay una mujer vestida del sol. Esa mujer, en el verso 6, es llevada al desierto, en donde está, en donde Dios preparó lugar. En el verso 13 y 14, a esa misma mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, que significa salvación, para que volase de la serpiente al desierto en su lugar donde es sustentada por un tiempo. Y esa serpiente la vamos a identificar en el verso 9 del capítulo 12, del verso 9. Si tiene alguna cosa que no me entienda, dígame por favor, ¿ok? Dice, y en el verso 12, 9 dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Capítulo 17, verso 3. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer, otra mujer, sentada sobre una bestia escarlata llena de hombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí es la señal del verso 3, pero aquí ya se transforma en mujer. Es el dragón, pero en apariencia de mujer. ¿Sí me explico en esa parte, no? Ahora, esta mujer, ¿en dónde está? ¿O cómo la podríamos identificar? Bueno, más adelantito, en el capítulo 17, en el verso 5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Esa es la mujer del verso 3 del capítulo 12, ya transformada en mujer. Y quiero hacer esto primero para ver bien a quién le vamos a hablar y por qué estamos hablando esto. Ok, esta mujer en el verso 15 del capítulo 17 nos dice quién es, realmente quién es esta mujer. En el verso 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son, ¿qué son? Pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. O quiere decir que abarca todo lo conocido. Sí estamos ahí, ¿verdad? O sea, hasta ahí vamos bien. Ya identificamos 2 mujeres. La mujer que huye al desierto y la otra mujer que la persigue, que es el dragón, que es el diablo. Ahora, regréseme otra vez, por favor, al capítulo 12. Lo tiene, capítulo 12, verso 17. Mire, entonces, póngale mucha atención a este versículo. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? La mujer del capítulo 17 del verso 5. ¿Sí? El dragón. Aquí tenemos a 2 mujeres. A una que representa al dragón y a otra que es la que persiguen. Dice, entonces el dragón, y le voy a poner la ramera, porque la vemos en el capítulo 17, la vamos a poner ese calificativo, ¿verdad? Como una mujer. Dice, entonces el dragón se dio de ira contra la mujer que da luz. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Bien interesante este versículo. Primero, la mujer del verso 1, la mujer que es perseguida tiene descendencia. No da nada más a luz un solo hijo. O sea, no es Jesús nada más. Esta mujer sigue engendrando hijos.
Y eso es bien interesante, le voy a decir por qué. Porque a veces nosotros le damos el mensaje a la iglesia y no realmente, no es a la iglesia en general, es a la iglesia que es perseguida, la que entiende y sobre todo la que hace esto. Mire, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, la guerra es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe que esto es bien importante? Creo que es bien importante poder hacer esta diferencia, porque a veces nosotros señalamos a la iglesia en general y no es así. Realmente ahorita es una confusión tremenda porque precisamente en otros sábados anteriores yo hacía el llamado a salir de Babilonia, o sea, de la ramera, a salir de confusión. Hay muchísima confusión ahorita en la iglesia evangélica. Realmente en lo que nosotros conocemos hay una mezcla tan grande que la mayoría, si usted le pregunta a alguien que nunca ha conocido al Señor, cualquier persona, sobre todo de nuestra América Latina o de la gente hispana que conocemos, le pregunta y le dice que sí es hijo de Dios y le dice que sí, sin tener ningún conocimiento. Sobre todo nosotros los que fuimos una vez católicos, peleábamos por eso, ¿a poco no? No, yo también soy hijo de Dios. Realmente no es así, mi hermano. Créame que no es así. Yo no estoy en contra de eso porque nosotros venimos de eso, pero precisamente porque venimos de eso entendemos la diferencia. Vemos la diferencia de lo que es realmente lo que nosotros nos enseñaron, nos enseñaron por tradiciones. Y hay otra cosa que también que siempre lo menciono. Cuando yo veo todo eso, yo no busco culpables porque no los hay. O sea, no vamos a buscar un culpable ahorita de que si era porque yo era católico o porque así crecí, mis tradiciones. No hay culpables. Es parte de lo que nos enseñaron, es parte de las herencias, es parte de las tradiciones. Yo le he preguntado a gente, por ejemplo, ¿y por qué eres católico? ¿Por qué era yo católico? Porque mis padres eran católicos, porque traemos una tradición. Es más, habemos, me van a perdonar los católicos, ¿verdad? No estoy en contra de eso, estoy haciendo nada más la aclaración de lo que nosotros vivimos. Habemos católicos que nunca practicamos ni siquiera en lo más mínimo lo que es estar dentro de una denominación católica. Y lo voy a poner este ejemplo facilito. Nos invitan a una boda, a la iglesia no vamos, pero a la fiesta, ¿qué tal? En la fiesta llegamos todos, ¿verdad? Cuando debería de ser más importante ir a ser a ser testigos de una unión, de un pacto, de algo que se hace. Si nosotros realmente tuviéramos la conciencia de lo que somos, pues fuéramos a la iglesia porque tuviéramos más conciencia de ir a atestiguar realmente. Cuando uno va a la iglesia, a un matrimonio, la gente que va no nomás porque va porque la invitaron, no, vamos como parte de un testimonio, a atestiguar realmente lo que está sucediendo. Pero díganme, ¿tenemos esa conciencia? Realmente no. ¿Verdad que no? Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque a la que yo le quiero hablar es a la mujer del verso 17, la que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, porque esos son los que están en el desierto. Esa es la gente que está en el desierto y que aunque están en una iglesia, en cualquier denominación evangélica, bautista, metodista, católica, en cualquier denominación, a veces realmente no hay entendimiento de por qué estamos o por qué somos. Pero esa es a la mujer a la que yo le quiero hablar, porque esa mujer es la que está en el desierto. Capítulo 17, cuando el apóstol tiene la visión, él no tiene la visión para el tiempo en el que él vivió. Esas visiones son para nuestro tiempo, cuando nosotros lo vemos en la eternidad. Eso aplica para cualquier tiempo. Ahora, mire, ¿por qué quiero hacer esto?
Porque vamos a empezar un camino, vamos a empezar a caminar en el desierto, a identificarnos, porque a veces no entendemos las cosas que nosotros vivimos en la vida. Cuando yo hace algunos años yo traje este estudio, realmente lo que yo miraba era muerte nada más. Porque todos los que se quedaron en el desierto se murieron, perdón, todos los que salen de Egipto se murieron en el desierto, todos. A excepción nada más, ¿quiénes? Caleb, Josué y una generación. Una generación. Dice la Escritura que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Una generación que sacaron nada más. El líder no llegó, que es lo más doloroso, ¿verdad? ¿O no? ¿No se han puesto a pensar en eso? Que a veces emprendemos ¿cómo se puede decir? Un proyecto y al final de cuentas el que tiene toda la carga del proyecto es al que menos crédito se le da y al que le dicen que no va a llegar. Yo no sé si ustedes han pensado en eso, pero es terrible eso. Así es de que bueno, a esta mujer es a la que yo le quiero hablar y la vamos a empezar a ver. Váyase por favor a Éxodo capítulo 13. Ahora, perdón, déjenme seguir un poquito, hacer un poquito más de contexto. ¿Por qué quiero ir al desierto? Me recuerdo yo que en aquella ocasión, cuando yo empecé a hablar del desierto, pues empecé a ver mucha similitud con la vida cristiana, vamos a ponerle así, de cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida. Y creo que se ha hecho hasta una doctrina de eso, ¿verdad? A veces hasta agarramos a la gente y acepta a Jesús, acéptalo. Y la gente lo acepta y vemos como que siguen viviendo igual. No hay cambio. Y lo digo por mí, no lo digo por nadie más. Entonces yo preguntaba, Señor, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué pasa eso? Porque no es cuestión, hermano, no es cuestión de que usted confiese y diga. Romanos capítulo 10 lo dice bien clarito, ¿verdad? Si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, entonces las cosas son diferentes. O sea, no nada más es el hecho de que te digan, a ver, confiésalo, dilo. Bueno, creo yo que la vida y la muerte están en poder de la lengua y de alguna manera, pues ahí nosotros los que creemos en eso, pues echamos mano de muchas cosas, de la fe sobre todo, ¿verdad? De que si alguien por ahí el Señor le habla y le pone esa conciencia y que confiesa a Jesús como su Señor, pues nosotros lo creemos, al menos si Él no lo creyó, nosotros lo creímos, ¿verdad? Ahí aplicamos nosotros lo que es la fe. En el caso de nosotros, como en la familia, yo creo que yo en mi casa servimos a Jehová. Agarro esa escritura y aunque a veces no veo resultados ni veo cambios, pero yo sigo con la fe de que un día el Señor va a tener esa misericordia de hacerlo, y así mismo con la gente que a veces vemos afuera en la calle, pero la mayoría de las veces, a veces como que no vemos realmente otra cosa. Bueno, cuando yo empecé a ver esto de lo que es ir al desierto, me preguntaba yo, ok, ¿cómo poder hacer o poder tener una, ¿cómo se puede decir?, convicción o enseñar de que realmente la iglesia sigue estando en el desierto? Evidencias. Mateo capítulo 4, el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, que es algo bien interesante y bien precioso eso. Y yo siempre he preguntado, ¿el Señor Jesús tenía necesidad de ir al desierto? ¿A ser tentado por el diablo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Tenía necesidad? Como que no le veía mucha necesidad. Entonces, ¿por qué fue llevado? ¿Por qué lo llevaron? Bueno, porque era necesario ir al desierto. Y lo vamos a ver un poco más adelante en los siguientes, que voy a seguir esta línea del desierto. Pero en el día de hoy quiero nada más poner ese contexto, nada más de que a la que se le habla y a la que puede ser que haga caso, aunque realmente, pues creo yo que la misericordia del Padre no va a ser nada más a ese grupo, ¿verdad? Porque recuérdense que cuando la gente sale de Egipto, que lo vamos a poner como una figura para poder entender el camino del desierto, lo vamos a poner como una figura, el hecho de que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, lo que para nosotros en tipología, ¿qué representa Egipto? Habrá alguien que me diga, ¿cómo lo hemos tomado? ¿Qué es lo que representa? El mundo, simple. El mundo, lo que se vive, ¿verdad?
lo que vivimos. Entonces es como, lo vamos a poner así como una analogía, en que agarramos a alguien, lo sacamos de Egipto y lo metemos ¿a dónde? Al desierto. Yo como que, Señor, me quedé pensando, Señor, ¿por qué no había sido tan fácil, verdad? Agarrarlo de aquí de Egipto y lo metemos a tierra prometida. Vámonos, ahí está fácil. Bueno, pero pensándolo así lógicamente con mi pensamiento, ¿por qué no, pues no hubiera sido así más fácil o no? Me recuerdo yo que cuando yo acepté al Señor Jesús, que siempre lo he dicho, no, para mí no fue color de rosa, manos, para mí fue un caos mi vida. Que yo me recuerdo que acepté al Señor Jesucristo y yo le preguntaba, Señor, me recuerdo, y no se me olvida, calle Hildebrand y Blanco. Iba yo caminando un día en la mañana, domingo en la mañana que iba para la iglesia, a esperar el bus ahí, preguntándole, Señor, ¿por qué ando en estas cosas de problemas, que tenían cantidad de problemas? ¿Por qué no me agarraste el día que yo acepté, que te acepté conmigo, que me limpiaste, me dejaste blanquito, 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 ¿sí o no? Yo creo que es cuando más quedamos limpiecitos, porque la sangre del Cordero nos limpia de todo, nos deja bien limpiecitos. Yo le decía, ¿por qué no me agarraste? Así como me limpiaste y me llevaste, y yo me hubiera quitado todos estos problemas, ¿verdad? ¿Por qué me dejaste si en lugar de que mi vida se arreglara, parecía que todo estuviera de cabeza? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el Padre hace eso? Bueno, después con el tiempo nos damos cuenta de que es un proceso. Pero si yo no entiendo el proceso, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué le pasó a la gente en el desierto? 40 años, mi hermano. Ay, usted sabe lo que son 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Y en el transcurso de las vueltas, aprendizaje, enseñanzas, leyes. ¿Qué más se le dio al hombre en el desierto? Vio cómo sacaron agua de una piedra, de una peña. Vio cómo caía el pan de arriba del cielo y no hacía nada, nomás abría la boca. No. Y aún así no llegar. Y si uno lo pone en la vida de nosotros, pues ¿cuántos de nosotros como cristianos tenemos ya cuántos años en el Evangelio? Y parece que es lo mismo. Como que no hay un cambio así, decir, Señor, pues ayúdame a ver algo diferente, porque la verdad que hasta como que el otro día le estaba diciendo yo a ella, le digo, yo estoy hasta enojado hasta conmigo mismo. Estoy como que porque pues parece ser como que no salimos. Bueno, la razón de esto es para poder entender realmente, para poder entender por qué el Señor nos lleva al desierto. Entender que hay tres actitudes nada más, tres actitudes que nos pueden sacar del desierto. Una, estar conscientes de que no nos llamaron a quedarnos al desierto. ¿Sí o no? ¿A qué sacan a la gente al desierto? Los que han leído la escritura, díganme, ¿a qué lo sacan? A los hebreos, ¿a qué lo sacan al desierto? ¿Eh? No, lo sacan a que celebre fiesta en el desierto. Ve y celébrame fiesta en el desierto, y lo menos que celebran es fiesta. ¿O no? Pues deberíamos de hacerlo. No, pero deberíamos de hacerlo, o sea, porque se supone que deberíamos de salir a hacer fiesta. Ah, no, pero ¿qué tal? Nos vamos al desierto y lo primero que hacemos es que nos traemos lo que traíamos de Egipto y hacemos un becerrote ahí grandote. No, esa no era la fiesta que le dijeron al pueblo que hiciera, pero precisamente a eso lo sacan. ¿Va? ¿Y la meta cuál era? ¿Quedarse en el desierto? No, era tomar la tierra que ya se les había dado desde Abraham. ¿Cuántos años hacía? 420 años el pueblo en Egipto, que ese es donde lo que quiero tocar en el día de hoy. Que a veces nosotros creo que no hemos entendido bien eso.
Pero vamos a ver Éxodo capítulo 13. Y déjeme le digo por qué yo creo que a veces nosotros no entendemos el hecho de que se nos llama a salir al desierto. Mire, capítulo 13, vamos a ver el verso 17. Y lo vamos a leer bien detenidamente. Dice, y luego que Faraón, ¿lo tiene? Aquí ya estamos adelantándonos un poquito, ya estamos allá como que cerquita del desierto, estamos a la orilla del desierto, aunque me voy a regresar un poco, pero nomás para que vean esto y ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios, ¿quién? Dios, ¿verdad? El Padre, ahí dice Dios. Dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Ahí es donde yo me quedé pensando, Señor, pues me hubieras hecho un autobús, un avión, un camello de aquellos, ¿verdad? En un camello llego, en un día llego de Egipto a la tierra prometida. Sí, ese es bien cortito. En autobús, el otro estaba viendo yo lo que se hace en avión, en autobús, lo que se hace caminando, lo que se hace hasta en burro o en camello, y es una distancia cortita, no es una distancia muy grande. Pero mire, dice, voy a leer otra vez. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces iba a haber guerra. Pero el pueblo no sabía. No sabía que no era de salir a nomás. No, iba a haber guerra. Y no cualquier guerra. Había 7 enemigos ahí que estaban, que un día los vamos a ver en el transcurso de lo que vamos viendo, que tienen sus características. 7. Qué curioso, ¿verdad? Que son 7. Tiene sus características. Dice, ¿y qué? Y se vuelve a Egipto. O sea, se vuelve a lo mismo. Dice el verso 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dígame una cosa, el pueblo de Israel, los hebreos en Egipto, ¿eran guerreros? ¿Qué eran? Esclavos. ¿Un esclavo sabe manejar las armas? Entonces, ¿para qué el Señor les pone armas ahí? Dígame, ¿para qué? Iba a haber guerra. Ellos no sabían que iba a haber guerra. Y desafortunadamente a veces nosotros no voy a generalizar porque no voy a decir la palabra cristianos, voy a decir aquellos que guardan los mandamientos y retienen el testimonio de Jesucristo, que es lo que dice el capítulo 17, a esos dos grupos. Aquellos que reconocen a Jesús, aquellos que reconocen el sacrificio del Maestro, y aquellos que están en las denominaciones, no sé por qué están ahí, pero ahí están. Algunos están por poder, algunos otros porque no tienen otra cosa más que hacer el domingo en la mañana. Algunos otros porque se les llamó de alguna manera. Ahora, no estoy excluyéndolos, por favor, que no se vaya a pensar que estamos excluyendo a este otro grupo, no. Cuando el pueblo de Israel, fíjese bien, sale de Egipto, no salen nomás los hebreos. Usted lo ha leído, ¿verdad? ¿Quién más sale? ¿Extranjeros? ¿Cómo? Los extranjeros. Aquellos que reconocieron al pueblo de Israel, aquellos que reconocieron al Dios de Israel. Y entre las demás denominaciones, por eso la vez anterior yo hacía el llamado a la iglesia, salga de Babilonia, salga de confusión. Y yo lo que digo esto, no salga de su denominación, porque no estoy diciéndole a la gente que deje las denominaciones, no estoy diciendo que deje de ser evangélico, bautista, metodista, no estoy diciendo eso.
Yo lo que le estoy diciendo es que salga de la ignorancia, de ignorar realmente el por qué se nos llamó. Y se oye feo, yo sé que se oye un poquito feo y quizás a lo mejor hasta un poco ofensivo, ¿verdad? Porque si a mí me dicen ignorante, como que a veces nosotros en nuestra cultura que me digan ignorante, pues nos ponemos así como que, pero ignorante es nomás cuando sé que hay una cosa que no lo sé, así de sencillo, ¿sí? Es que todos somos ignorantes. Pues en realidad sí, En el sentido de que, por de que ejemplo, desconocemos, sí, por sí, ejemplo, hay un abogado, yo estoy ignorante. sí, Porque él es sí, sí, sí. En el caso mío que yo soy tapicero, pues no todos son tapiceros, ¿verdad? Ignoran mi oficio, o sea, no saben realmente cómo se hace. Pero de alguna manera en nuestras culturas, a veces yo me he dado cuenta que en algunas ocasiones que he oído por ahí digo que la gente es ignorante o se cierra la gente, es curioso, cuando uno dice eso, o se molesta o pasan otras cosas, ¿verdad? Pero la razón por la cual que quiero traer esta escritura es que tenemos que tener conciencia de contra qué luchamos. El apóstol Saulo de Tarso nos lo dice bien clarito, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra qué? Principados. ¿Qué es un principado? ¿Cómo me peleo con un principado si no sé cómo, no sé ni cómo es? Gobernadores de las tinieblas, ¿qué es un gobierno? O sea, ¿cómo le tiro? Vamos. ¿Cómo me ejercito? ¿Cómo conozco sus artimañas? Porque realmente no son estrategias. Las estrategias las tienen los hijos de Dios, pero a veces no sabemos usar ni tampoco las estrategias, porque no tenemos conocimiento. Y tener el conocimiento de por qué nos llamaron, mire hermano, créame que la vida tiene tanto sentido cuando uno empieza a ver todo eso. Y empieza uno a ver la mayoría de las cosas con propósito, la mayoría, no todas. Porque algunas veces nos quedamos pensando, ¿y por qué, Señor, me pasó esto? Entonces estuvimos preguntando de algo, ¿verdad? ¿Por qué nos agarraron ahí? Pero bueno, así es de que, pues bueno. Ahora, otra cosa también. Mire, cuando el pueblo de Israel vive en Egipto, que son 420 años que vive ahí, y viene de los lomos de Israel, como dice la Escritura, que aquellas 75 personas que entran a Egipto, ¿cuántos salen de ahí de esas gentes? Miles, miles. Y yo siempre he puesto este ejemplo, aquí por ejemplo. Yo creo que, sonó como, bueno, me gusta mucho poner el ejemplo aquí en el lugar donde nosotros vivimos. Por ejemplo, nosotros, vamos a suponer que yo soy un hebreo, y realmente la palabra, ¿sabe qué significa hebreo? ¿Verdad? Aquel que traspasa, aquel que cruza el río, algo así. Pues nosotros nos lo cruzamos por arriba, pero como quiera lo cruzamos. ¿Verdad? ¿Por qué se llama hebreo a lo que pasa en el río? Es una palabra hebrea, que eso es lo que significa. Cuando Jacob, el nieto de Abraham, se viene a la tierra que ni siquiera él sabía que era la tierra prometida, más bien sí sabía, pero no sabía que estaba ahí, ¿verdad? Entonces se le da la denominación de hebreo. Es como a nosotros, voy a decir, como el mojao, más o menos, es algo así parecido, pero es hebreo, por eso se le llama los hebreos, ¿verdad? Y me gusta mucho porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, entran 75 personas. Esas 75 personas, que es la primera generación, entonces viene otra generación de esas 75. ¿Cuántas generaciones hay en esos 420 años? Mírenlo aquí en este país. Nosotros, o los que llegaron hace, ¿qué será? 50 años aquí. Bueno, muchos ni llegaron, ya estaban aquí. Voy hasta hacer política. Muchos estaban aquí. Pero esas generaciones, muchas de esas generaciones,
Y es curioso porque muchas de esas generaciones engendraron, y esa generación se fue olvidando, se fue quedando de las raíces que algunos de ellos traían, ¿o no? Al menos yo lo veo en mis nietos. Nosotros tenemos, si somos mexicanos, hasta las cachas, a veces nos decimos, traemos el nopal aquí en la frente. Pero ya los hijos de nosotros, ya no es lo mismo. Los nietos, ya no es lo mismo. La cuarta generación, algunos que yo he visto, les digo que me voy a meter en política, ¿verdad?, que algunos de los que andan arrestando a gente son descendencia de ellos. Porque se perdió por completo lo que es. Ahora imagínense 420 años este pueblo hebreo en Egipto, contaminado con dioses hasta arriba. Vimos en estas semanas anteriores, y eso lo vimos así nada más muy por encimita, a las ranas, de cómo lo que representan las ranas. Pero hay plagas que las vamos a ir viendo también, de cómo el pueblo de Israel estaba contaminado. ¿A qué sacan al pueblo de Israel al desierto? A descontaminarlo. Pero hay una cosa bien interesante en esto. Esta gente hebrea, cuando llegan a Egipto, ¿dejan de ser hebreos? ¿No? Entonces, ¿los conocieron desde cuándo? ¿Desde el vientre de la mamá? ¿Sí o no? Ahora, yo, fíjese bien, en el caso mío, a mí el Señor me vio desde el vientre de mi madre, ¿sí o no? Y estoy poniendo el ejemplo del hebreo. Porque cuando yo acepto al Señor Jesucristo en mi vida, eso no quiere decir que entonces yo pase a tener otra nacionalidad u otro estatus. No. Simplemente que tengo conciencia de que hubo alguien que pagó para entonces yo poder ser llevado al desierto y tener un trato diferente al resto de las personas. Y eso es cuestión de conciencia cuando uno empieza a ver eso. Pero usted, desde el momento en que, déjeme, perdón por lo que voy a decir, pero la semana pasada estábamos hablando con una hermana, ¿verdad?, que dice que ella ella nomás venía y quería una Biblia y aceptó al Señor Jesucristo. ¿Alguna vez hay algunas personas que yo he visto de la misma manera que nunca se les dice, oye, aceptas a Jesús? O sí, he escuchado tantos testimonios de que de repente nomás tienen esa conciencia que el Señor les habla. ¿Por qué, mi hermano? Dígame. Porque nosotros hemos hecho doctrinas. La doctrina de la aceptación, que no estoy en contra de eso, que quede bien claro. Porque es una forma en que el Señor nos dio de ir a evangelizar, de ir a llevar el mensaje del Evangelio. Pero hay gente que de alguna manera simplemente llegó a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque es hebreo. O sea, pongámoslo de esa manera. Nació siendo hebreo. Cuando viene aquel hombre, le estaba diciendo yo a ella el otro día, que no hallaba cómo poner, no encontraba una palabra de poder ver y poder, ¿cómo se puede decir? Ponerle una palabra a un personaje que viene después de que mató a un hombre y que lo llevan 40 años por allá, que no supimos nada de él, y que viene y me dice, oye, vámonos a la tierra prometida. Y perdón, le digo a ella, es que no encontraba ya la palabra, y este paranoico, pues ¿quién lo mandó? O sea, si yo vivo a gusto en Egipto, soy esclavo, pero vivo, ahí más o menos la llevo. Y de repente vienen ahí como que viene vámonos. ¿Cómo que vámonos? ¿A dónde vamos? ¿No le parece que de alguna manera a veces a nosotros nos llaman así de esa forma? Alguien que viene y estoy poniendo el prototipo, estoy poniendo la figura de un Mesías en la persona de Moisés. ¿Cuánto tiempo se desapareció Moisés? Después de que 40 años.
un tiempo muy cortito, ¿va? Perdón. No. José dijo que Dios les iba a mandar un Salvador. No, bueno, sí, o sea, todo eso está bien, pero yo ahorita lo que quiero es que tengamos, que nos pongamos a pensar del momento en cual yo acepté a Jesús, que alguien viene y me dijo, mira, vamos al desierto, vamos a hacer fiesta, en la persona de un Mesías, en este caso Moisés, que es enviado, pero realmente, pues, ¿conocían a ese Moisés? ¿Quién lo conocía? Él mismo les dijo, Señor, ¿qué les digo? ¿Quién me mandó? O sea, ¿cómo los convenzo de que... Póngase a pensar en eso. Es lo mismo que ahorita cualquiera de nosotros los predicadores, que ya haya alguien nosotros que le diga, ¿sabe qué, mi hermano? Nos vamos al desierto. Pero ¿y tú qué? ¿O quién te mandó? ¿O por qué? ¿A qué vamos a ir? ¿O qué vamos a hacer? Y póngase en la posición de él, de ellos. Situémonos en el momento en que todo eso se estaba viviendo, y si lo podemos trasladar al tiempo de nosotros, es más o menos algo parecido. Eran hebreos, ellos no tenían que cambiar de nacionalidad, tenían en sus genes, tenían el llamado de lo que eran los patriarcas, Abraham, todos ellos, pero estaban muy contaminados, demasiado contaminados. Ellos adoraban dioses extraños. Si usted se pone a ver en el libro de Deuteronomio, el mismo Señor le dice, ustedes, vosotros que traían al dios Moloch escondido por ahí. Cuando levantan el becerro de oro, se ha escuchado cuando le dicen a Aarón, le dicen, oye, que llega Moisés y que llega y le dice, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué dice Aarón? Pues te fuiste, nos dejaste, no sabemos qué pasó contigo. Y yo le dije a la gente, no, pues hagamos dioses para que nos lleven a donde nos van a llevar. Y la gente me trajo el oro y salió esto. Así dice la Escritura. Salió esto. ¿De dónde salió? ¿De dónde? De lo que traían en el corazón, hermanos, todavía. Porque todavía nunca dejaron de ser egipcios. Hay alguien por ahí que me recuerda el otro día que dijo que al león lo pueden sacar de la selva, pero a la selva del león no la pueden sacar. Y a veces a nosotros estamos iguales, nos sacan de Egipto, pero Egipto de nosotros no sale. Todo lo que es contaminación. Ahora, mire, vamos al Salmo 139. ¿Por qué le digo que yo creo eso? Que realmente nosotros lo único que hacemos es que respondemos a un llamado cuando se nos dice que si aceptamos la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Salmo 139. Bien precioso el Salmo. Pero vamos a leer desde el verso 13. ¿Quién escribe este Salmo? Alguien que tuvo conciencia de que el Señor lo había amado. El rey David. Y mire que es otra de las historias bien preciosas, ¿eh? Cuando a David lo llaman y lo ungen, inmediatamente fue rey. ¿Qué tuvo que pasar ese hombre? Un desierto. Elías, ¿a dónde fue llevado? A un desierto. Si usted no reconoce su desierto, entonces no me gustaría verlo dar 40 años vueltas al desierto y no llegar a la tierra. O sea, no tener conciencia de no llegar a la tierra. Sí, hermana, dígame. Como que Dios sacó al pueblo de Egipto al desierto, fue Dios. Como fue Dios, Él lo sostuvo, le dio maná, le dio agua. Y entonces a nosotros cuando Dios nos permite llegar al desierto, Él no nos desampara, ¿verdad? Ah, no. Le ha dado agua. Mire, aquí está. Y bastante agua para que tome. ¿Va? Maná. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el maná vivo. Yo soy el maná del cielo. Y eso, si nosotros lo podemos ver, pues
No nos dejó morir, mire, ahorita vamos a ver, no nos dejó morir de hambre, pero mire, el verso 13 dice, porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién nos formó? A mí, ¿desde cuándo me vieron? Desde que estaba en el vientre de mi madre, desde ahí me escogieron, desde ahí nos escogieron. Lo único que yo le pido a la gente es que cuando realmente yo creo que todo tiene su proceso, porque yo me recuerdo, y voy a hablar de mí, a veces me critican mucho porque siempre me pongo yo por ejemplo, pero pues no puedo hablar de alguien más porque a lo mejor nos metemos en problemas. Pero yo me recuerdo que cuando a los 17, 18 años yo me declaré ateo. Por todo lo que yo vi, por todo lo que era, yo creo también por la juventud. Me caso y empiezan a llegar los testigos de Jehová a mi casa. Y me gustaba dejarlos entrar, porque no me ganaban. Argumentos tontos y todo lo que uno pensaba, yo pensaba que se iban y me quedaba así hasta victorioso. Les gané. Ignorancia, hermano. Tremenda ignorancia que es la que tenemos. Todo eso yo lo viví. Por eso, cuando yo empecé a ver todo esto, que me di cuenta que a mí el Señor me llamó desde el vientre de mi madre, todo lo que vivimos desde que nacemos, todo, y es más, lo voy a pedir que haga una pequeñita reflexión desde antes de conocer al Señor, cuántas cosas no nos libró, cuántas cosas no nos enseñó, cuántas, pero no tenemos conciencia de Dios. Y ellos saben lo que dicen mi embrión. Aquí vamos a llegar, aquí está, miren. Por eso yo no preguntaba. Oh, sí, pues sí. No, y estoy de acuerdo con eso. Dice aquí, porque verso 13, porque tú me formaste en mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Cuáles obras? Pues nosotros. Maravillosas obras, ¿verdad? Dice, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y lo dice el verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Conciencia de que a nosotros nos formó desde el vientre de nuestra madre, yo sí tengo eso. Que no tenía conciencia de Jesús. Por eso a veces, pues yo sé que a veces ofendo a los hermanos, ¿verdad? Porque a veces nos pasa lo que a Saulo de Tarso. Somos bien católicos. Bueno, o somos bien bautistas, ¿verdad? Porque también pongo a los bautistas de esa manera. Porque son dos formas de poder mostrar que realmente un hombre pegado a la ley, tremendo hombre de Dios, que el hombre, ese hombre, él mismo lo dice, hebreo de hebreos, conforme a la ley, que alguien me diga que no, yo soy el... ¿Conocí a Jesús? No. Tuvo que venir a cegarlo, tuvo que venir a mostrársele para que entonces supiera que realmente quién es Jesús. El otro bautista se llama Apolos. ¿Se recuerdan? En el libro de los Hechos. Apolos llega así, un hombre, dice la escritura que era bien elocuente. Perdón, a lo mejor por ahí un día me dicen que no es así, pero yo lo pongo así como los predicadores estos que son bien chistosos y hacen todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Elocuente, Apolos era así, pero resulta que Priscila y Aquila lo agarran aparte y dicen que le muestran el verdadero camino. ¿Cuál verdadero camino? El que Pablo les dijo a Priscila y Aquila que no conocían a Jesús. Y el conocimiento de Jesús en el día de hoy nos lleva ¿a dónde? Al Padre. Por eso es bien sencillo el Evangelio. Yo lo único que necesito es aceptar el sacrificio, aceptar a Jesús. Y yo lo he puesto así de esta manera. Por ejemplo, bueno, mucha gente dice, ¿cómo es que aceptamos a Jesús? Yo digo que es bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, pues ¿quién tomo, por ejemplo? Que no se me ofenda.
Pues a José, porque es mi muchacho. Y aunque es mi hijo y todo, pero pues imagínense la forma de conocernos él y yo, ¿verdad? Pero él tiene su casa y yo tengo la mía. Pero entonces yo me lo traigo a vivir aquí a la casa. Es lo mismo. Yo conozco a Jesús y mucha gente dice, no, yo conozco a Jesús, o no, yo sé de Dios, yo soy hijo de Dios, yo conozco esto. No, invítelo a que venga a vivir dentro de aquí. Y entonces dice la Escritura que conoceremos como fuimos conocidos. Cuando Él entra realmente a mi vida, a mi interior, cuando Él realmente puede conocer mis pensamientos, es más, puede hasta oír como ronco, ¿verdad? Esa forma de conocimiento es lo que nos lleva a nosotros a conocer realmente al Padre. Y el Evangelio es bien sencillo, no es cuestión de denominaciones, no es cuestión si es católico, evangélico o es bautista. No, eso no tiene nada que ver. Esas son denominaciones, son nombres denominacionales que el hombre ha puesto para poder hacer división. Pero el mensaje verdadero es a la iglesia, a la mujer, que vimos ahí en el capítulo 2, en el verso 17, aquellos que guardan los mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Saben qué consisten realmente los 500 y tantos ordenanzas y los 10 mandamientos? ¿Saben qué consiste? El Señor Jesús, mire, yo creo que nos vio así bien. De hecho, a estos pobres no, se me hace que no la van a hacer. De los 10 se los voy a poner en 2, sencillitos. Sencillitos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero ¿cómo va a amar a alguien si no lo conoce? Si no sabe quién es. ¿Puede amar a alguien usted que no conoce? Bueno, ahorita por ejemplo yo he visto ahí que sale cada cosa, perdón por la palabra, pero sale cada personaje ahí que sale haciendo un montón de cosas y la gente supuestamente los ama y todo eso. Pero eso no es amor. ¿Verdad? Sí, hermana, dígame. Cuando Dios dispuso esos 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si yo amo a mi prójimo, yo como mujer no le voy a quitar el marido, no voy a adulterar. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, no voy a robar. Eso es lo que yo... Sí, ya nos metimos en problemas ahí, ¿verdad? Pues lo que pasa es que yo creo que el amor que nosotros conocemos está muy condicionado. Porque el amor de nosotros es, me quieres, te quiero. No me quieres, a ver cómo nos arreglamos, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que precisamente ese es el hecho de realmente conocer a Jesús, porque Él es amor. Pero realmente, ¿alguno de nosotros puede vivir un amor como ese? Sí, casi por lo regular. Yo lo he visto muy seguido en eso. Habemos gente, es más, ni siquiera en la familia, sino en los grupos, en la iglesia, que vemos que alguien no me saludó, ya se sintió mal y hasta se fue del... Eso no es amor. Realmente eso no es amor. Imagínense más en la gente cercana que nosotros tenemos. Entonces yo los voy a invitar a que en este tiempo nos vayamos al desierto. ¿Qué les parece? Porque desde que el Señor nos formó, ya las cosas estaban escritas y ya tenemos el camino derechito al desierto. Va a haber guerra. Si no se ha dado cuenta que está en guerra, agárrese porque va a haber guerra. A lo mejor no va a haber agua mucha. ¿Sabe que la primera necesidad que vamos a ver ahí? Bueno, antes de eso, la primera necesidad que el hombre tiene es agua. Pero váyase al Éxodo capítulo, ¿qué es? ¿El 8? Capítulo 1. Éxodo, vamos a empezar desde el 1. Éxodo capítulo 1. Lo voy a dejar nada más como referencia para la semana que viene. Éxodo capítulo 1. Y estábamos viendo que realmente
Pareciera ser como que estamos viendo a veces las mismas situaciones y no sé cuántas veces en la historia se ha vivido lo mismo. Verso 6, Éxodo capítulo 1, verso 6. Dice, y murió José, ¿lo tiene? Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, la generación de lo que estaba diciendo ya se fueron. ¿Cómo? ¿A Marisela? Uy, cuidado. Ok, dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecieron en extremo y se llenó de ellos la tierra. Padre Santo, ¿no cree que ahorita nos tienen miedo por eso aquí a los hispanos? Sí, esto es bíblico, hermano, lo que estamos viviendo es bíblico. ¿Y qué pasa entonces? Pues entonces dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, verso 10, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces ahí viene todo el proceso de por qué. ¿Por qué estamos viviendo las cosas que estamos viviendo? No se preocupe, hermano, ahorita se lo levanto, ahorita se lo doy. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Y es curioso, porque me quedé pensando en esto. Primero, pues, es a evitar los nacimientos. ¿Verdad? A evitar los nacimientos, que es lo que decía esta hermana, que estamos en contra de todo eso. Y son prácticas antiquísimas, eso no es nuevo. La otra cosa es que por qué en el verso 16, dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Curioso, ¿va? ¿Por qué a las mujeres no las mataban? Eso siempre fue pensado. Bueno, es bien sencillo, es bien simple. Cuando es el varón, recuérdese, por ejemplo, que el Señor puso al varón como la cabeza. Es el que tiene la guerra, es el que tiene la fuerza. Y la mujer, mire, si un hombre, en este caso, se juntase con una egipcia y tuviera un hijo, ¿de quién sería realmente la fuerza? Del hebreo, porque el hebreo es la cabeza. Ahora, fíjese bien, una egipcia, perdón, una hebrea con un egipcio, y ahí es una mezcla. Ahí el egipcio es el hijo, la descendencia de esa unión, entonces sería mitad egipcio y mitad hebrea. Entonces, por eso a las mujeres las dejaban, porque el peligro eran los hombres. La mujer no había mucho peligro. Y no es que en realidad tuviera menos importancia, no es que se puede decir que hasta por lógica, ¿verdad? Pero si hubiese matado a una mujer, no estarían varones. Pues no. Y aparte de eso, pues si la mujer se une con un egipcio, pues no hay mucho problema, porque la nacionalidad la tendría de parte del egipcio. Y nosotros lo estamos viendo aquí. Curioso eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a terminar ahí. La única cosa es que los voy a invitar a que próximamente pues nos vayamos al desierto, ¿qué les parece? Y tengamos conciencia que vivimos en el desierto. Porque cuando uno tiene conciencia que vive en el desierto es más fácil caminar. Mucho más fácil caminar. Le encuentra uno sentido a por qué no hay agua. Encuentra uno sentido por qué no hay pan. Encuentra uno sentido por qué la serpiente pica. Y otra cosa también, que si ustedes se dan cuenta, en el antiguo pacto casi nunca aparece la serpiente antigua, diablo y Satanás, pero ahí está implícita. Ahí está.
Y un ejemplo bien claro que se puede ver es alguien que se rebela. ¿Se recuerdan? La rebelión de Coré. ¿Qué es rebelión? ¿Quién incita a la rebelión? Es el diablo. Aunque no se dice, está implícito ahí. La diferencia es que cuando nosotros vamos a empezar a ver esto, vamos a ver por qué el Señor Jesucristo entonces sí lo saca a la luz para poder entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y la pelea no es nuestra. Vamos a ver también cómo el Padre le dice a la gente, no te preocupes, están más grandotes y son más fuertes que tú, pero tú éntrale. Increíble, ¿verdad? Yo cuando vi eso dije, Señor, pues si tú sabes que son más fuertes que yo, ¿para qué me dejas entrar a la pelea? Pues como que no tengo muchas ventajas. Bueno, el Señor dice, porque la pelea no es tuya. Yo soy el que pelea, pero a veces nosotros peleamos en lugar de Él, ¿o no? A veces queremos mostrarle que somos más valientes y más fuertes que Él, y pues no es así. Pero eso lo vamos a ir viendo. Yo tengo un inquietud. Nosotros, como seres humanos, nosotros no pedimos dónde nacer, ni en qué vientre, ni en qué país, ni en qué color. Todo viene de Dios. Aquí pongo a este y aquí pongo a este. Entonces nosotros prácticamente no somos nadie, dependemos de Dios. Cuando Dios nos salva, Él es el que trata con nosotros. Nosotros ni siquiera lo buscamos. Él nos busca, pero Él sabe, Él ya sabe desde antes, Él ya nos conoce. Sí, vamos a orar y ahorita seguimos hablando. Vamos a terminar. Ahorita seguimos con eso. Mire, hermana, tenemos toda la tarde. No se preocupe. Así de que, pues bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús y ruego con todo mi corazón que podamos tener esa conciencia que el trato que tú tienes con nosotros, como dice la hermana, es porque a ti te plació. Es porque a ti, en tu sola potestad y tu voluntad, escogiste, ya se estás escogiendo y estás hablándole a tu pueblo para que vuelva los ojos a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste, Señor. Que nosotros no hablamos de ninguna denominación, no pertenecemos a ningún grupo, Señor, que tenga o que quiera tener, Señor, influencia sobre los demás, sino que todos podamos llegar al conocimiento del único Dios verdadero y a Jesucristo a quien reconocemos como el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el único medio para poder llegar a ti, Señor. En el nombre de tu Mesías precioso, gracias, Señor. Amén. Amén, amén.